Y aquí está, con el mismo entusiasmo, el mismo fervor, el mismo amor por la hermandad, la misma sensibilidad de espíritu para ayudar a su pueblo. Y aquí está para guiarnos y orientarnos y traernos el mensaje de Dios, que será de bendición para toda la iglesia. Aún los de los balcones, presten atención para que reciban ese alimento que solo lo puede dar el Espíritu Santo. Con mucho gusto y alegría en esta conferencia juvenil tenemos con nosotros a nuestro muy amado hermano el apóstol Joel Mondéjar Rodríguez. Él con nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Les saludo con verdadero amor en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Bendigo a Dios porque me concede la dicha de estar en Panamá, de haber llegado hasta la Gran Chorrera, donde nos hemos sentido tan bien siempre. Yo creo que este es uno de los lugares sagrados que tiene nuestra iglesia a nivel internacional, digámoslo así, la Gran Chorrera. Lugar de muchos y muy gratos recuerdos, la Gran Chorrera. ¿Qué lugar desde que le conocí o lo conocí, como queramos decir, lo amé desde la primera vez y hace ya unos cuantos años? Amé a este lugar. Yo creo que este lugar ha sido escogido por Dios para manifestarse en él, para ayudar a su iglesia en Panamá, desde aquí como sede o donde está ubicada la oficina nacional. ¿Decimos así? Ubicada. La Gran Chorrera. Y sin olvidar, porque sería un acto de ingratitud, sin parangón dirían, sin olvidar el trabajo y la obra de amor de los que han luchado aquí desde el fundador, que fue nuestro gran hermano, el apóstol Arturo Rangel Sosa, y los que le sucedieron después que él tuvo que salir de este lugar, y especialmente el trabajo arduo y bastante, como diríamos, prolongado, así, por el tiempo que estuvo acá, por los años de nuestro querido hermano,
el apóstol Luis Cruz Lara. ¿Lo recuerdan? Y aunque bien pudiéramos decir que el vacío que este hermano ha dejado aquí en Panamá es notable, o sea, se nota. No debemos de ninguna manera menoscabar la obra que el Espíritu Santo sigue realizando a través de los instrumentos que en este lugar siguen al frente de su obra. Me refiero a la obra de Dios, al frente de la iglesia en Panamá. Gloria a Dios. Me siento feliz aquí y ustedes lo saben, porque yo soy de esa clase de gente, pudiéramos decir así, que se me nota inmediatamente si estoy alegre o si estoy triste, si estoy contento o si estoy disgustadito. ¿Soy así? ¿Les gusta como soy? Me refiero a mi carácter, a mi personalidad, a mi forma de ser o de darme a conocer. Estoy contento, muy contento una vez más en Panamá. Y creo que el Señor nos haya traído para bendición de su obra. Por lo bien que me estoy sintiendo. Y especialmente por las cosas tan grandes que Él está realizando en esta conferencia. A mí me parece que Él nos está dando mucho más de lo que nosotros pudimos habernos imaginado. Y tal vez más de uno, se diría, ¿no? O algunos habrán pensado que no, que esta conferencia en manos de un grupito de jóvenes, pues que no estaría tan bien organizada, ni las cosas se desarrollarían en la forma en que todo se está llevando a cabo. Pero a mí me parece que esto es sencillamente maravilloso. Comenzando por la cantidad de hermanos que nos hemos reunido. Gloria a Dios. Está repleto, lleno el templo. Gloria a Dios. Lleno de almas sinceras que han venido a buscar a Dios. Han venido a sentir la presencia de Dios. Han venido a escuchar la palabra de Dios, la orientación del Espíritu Santo. Y hasta ahora, hasta este momento, yo creo que el Señor nos ha estado hablando. Y hablando bien como lo hace Él. Bien lo ha hecho todo Jesús. Por lo tanto, glorifiquemos su nombre, que es sobre todo nombre. Nosotros hemos notado bendición en todo. Desde el recibimiento allá en el aeropuerto, la llegada aquí, el programa que sirvió de preámbulo, buen servicio, con buen mensaje, los alimentos bien servidos, variados, abundantes, sabrosos.
Gloria a Dios. ¿Les gusta que las cosas estén sucediendo así, o que estas cosas se estén presentando de esa manera? Sí, yo creo que nos gusta. Y el lugar lo hemos conservado, hermoso. Y cuántas otras cosas preciosas. Especialmente el derramamiento del Espíritu Santo, el que haya descendido el Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos ya han sido bautizados con el Espíritu Santo? 4. Y aún hay más. ¿Lo creemos? Y las sesiones y las charlas y las cosas que nos ha traído la Dirección Internacional de la Juventud, o sea, el ministro. Qué bueno, qué bonito. Qué bueno. ¿Cómo se está manifestando el Espíritu Santo? Por eso soy feliz, por eso estoy contento, por eso me sigue gustando mucho, mucho Panamá y la Gran Chorrera. Si ustedes supieran cuánto amamos a Panamá. Si ustedes supieran cuánto amamos a los hermanos fieles de este lugar. Y no solamente a los panameños, porque aquí tenemos una cantidad enorme de hermanos costarricenses. Los ticos, les decimos ticos o tiquillos. Ticos o tiquillos también, creo que a los que son más chiquitillos, chiquiticos, creo que qué gente más simpática y más entusiasta. Y tenemos hermanos de otros lugares, no muchos, pero tenemos. Y cuánto amamos a todos nuestros hermanos, pero a todos, sin excepción. Amamos entrañablemente a todos nuestros hermanos. ¡Gloria a Dios! Y alguien diría que tal vez para algunos esto de que un anciano les esté predicando esta noche sería como una ironía, creo. Pero yo creo que no. Y me salva, me salva, diríamos. Me escudo, me amparo en la posición, ¿no? En la posición. ¿Ustedes querían que yo predicara? Y más que apoyarme en esto o escudarme en la posición, lo que más me inspira y me hace presentarme ante ustedes para predicarles es que yo recibí de Dios un mensaje para los hermanos reunidos en esta gran conferencia juvenil. El mensaje, como siempre hemos dicho, será predicado en el nombre de Jesucristo. Único nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Jesucristo. Y tiene su título. ¿Quieren conocerlo ya? El mensaje
llevará por título o ¿cómo diríamos? Se titulará o lo titularemos así: Mi gran empeño. Tuve una manifestación grande de Dios, y en ella veía, en esa revelación, en esa manifestación, a uno de nuestros hombres, digamos también a uno de nuestras figuras más consagradas, dedicado a una tarea que para mí es una de las más altas y más sublimes. Y era la siguiente: este hombre consagrado se había empeñado o se había dedicado a limpiar su vida espiritual. ¿Me estoy explicando? Su vida espiritual, que estaba representada, la vida espiritual de este hermano, como un espejo que yo veía en la parte posterior de su cuerpo, y como que su cuerpo fuera transparente. La vida espiritual de él estaba representada en un espejo que no era de una sola pieza, estaba como subdividido, digámoslo así, formando cuadros, cuadritos o compartimientos. No compartimentos, sino compartimientos. Y él, escuchen esto, pongan toda la atención, él, con el instrumento adecuado y con un cuidado e interés especiales, limpiaba cada uno de esos compartimientos o espacios, y él mismo nos dijo que el líquido limpiador que estaba usando para limpiar cada uno de esos espacios era precisamente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo me sentí, como decimos, profundamente conmovido y gratamente impresionado con aquella manifestación. Y por eso le he puesto por título así al mensaje: Mi mayor empeño. Cada uno debe procurar eso. Cada uno de los que integra esta gloriosa iglesia del Señor. Procurar, como recomendara San Pablo apóstol al joven Timoteo, creo que fue, ayúdenme. Procura, le decía él, con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene o que no tenga de qué avergonzarse, porque traza bien la palabra de verdad. Gloria sea al Señor. Porque es la palabra de Dios la que nos limpia y es la base del mensaje. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Porque, repito, es la palabra de Dios la que nos limpia. El salmista, como estamos en una conferencia juvenil, ¿qué decía al respecto? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra, con obedecer tu palabra. Limpiándonos todos. ¿Con qué líquido limpiador? La sangre de Jesucristo, que es lo único que nos limpia de todo pecado.
ninguna otra forma, ningún otro sistema, ningún otro método. No, ni la psiquiatría, ni la psicología. No hay otro nombre. No hay ni otra cosa, digámoslo así, diríamos aquí en Panamá, que nos pueda limpiar del pecado, sino única y exclusivamente la sangre de Jesucristo. El Hijo de Dios. Para ello vino. Por eso vino. Por eso vino. Para morir en la cruz y derramar su sangre. Y al derramar su sangre, ¿por qué fue derramada la sangre de Jesucristo? Para limpiarnos de todo pecado. Y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria sea su nombre. ¿Y por qué este título de mi empeño, mí? Que esto no suene a individualismo o individualidad, aunque se respetaría eso, ¿no? Y mucho menos a egoísmo. El título Dios me lo dio porque cada uno de nosotros, cada uno, es responsabilidad de cada uno de nosotros el darse a la tarea de limpiarse de todo pecado o de limpiar su vida espiritual usando la sangre de Jesucristo. Cada uno individualmente, porque la salvación es individual o unipersonal, personal. Gloria a Dios. Me gusta mucho este verso. Raquelita, te sorprendí. Raquelita, me gusta mucho este verso de una de las poesías grandes de Amado Nervo. Si la ciencia engreída no te ve, yo te veo. Si sus labios, Raquelita, te niegan, yo te proclamaré. Y ahora escuchen esto. Y con cada hombre, creo que dice así, ¿no? Con cada hombre o por cada hombre que duda, mi alma grita: yo creo, tú crees. Todos los que hayamos sido iluminados por el Espíritu Santo tenemos que creer. Y con cada fe muerta se agiganta mi fe. Porque es mi responsabilidad, tu responsabilidad. Y cuando todos nos unamos en esta tarea enorme que es, pienso yo, que una de las más grandes, si no es que es la más grande, de limpiarnos mediante la sangre de Jesucristo, entonces ya pudiéramos modificar un poquito el título, Raquelita. En lugar de mi mayor empeño, pudiéramos decir nuestro mayor empeño. ¡Gloria a Dios! Qué grande fue lo que sobre la fe dijo el que escribió la carta a los hebreos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es menester que el que a Dios se allega crea que le hay. ¿Qué significa esto? Crea que existe, ¿no? Creemos que Dios existe. ¡Gloria a Dios! ¡Sí existe! Y porque Él existe, estamos nosotros aquí existiendo, viviendo y disfrutando de estas bendiciones y respirando un aire tan delicioso y tan santo en esta gloriosa conferencia. Es menester que el que a Dios se llegue crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. ¡Gloria a Dios! Busquemos entonces a Dios o sigamos, porque ya
Ya la mayoría de nosotros hace un buen tiempo que estamos en el camino ese de Dios, en la senda por donde han ido los pocos sabios, dijo también el poeta, que en el mundo han sido. Pero debemos continuar la senda y la búsqueda, buscando a Dios, hasta que lleguemos ¿a dónde? A la patria del alma, al reino de los cielos. Pero para poder entrar allí, ¿cómo debemos estar? Limpios, limpios, porque nada inmundo entrará. Nos lo dijo ¿quién? Uno de los grandes himnólogos, se le dice así, de los compositores de himnos. Nada inmundo entrará. Los que allí entrar podrán, limpios, puros estarán. Y ratifica, creo que es una ratificación, nada inmundo entrará. ¡Gloria a Dios! Si nada inmundo entrará y nosotros queremos entrar, ¿qué debemos hacer? Limpiarnos. Por eso, no olvidemos el título de este mensaje: mi mayor empeño. Voy a presentar dos casos, dos jóvenes, y si aparecieran otros, pues me dispensarían. Me han dado bastante tiempo, gloria a Dios. Y los dramas para mañana. No. Vamos a ver. Aparece un muchacho, un adolescente, que desde muy corta edad, decimos, ¿no? Desde su corta edad comenzó a ser visitado por el Señor con sueños. Qué cosa más linda. Un adolescente sería este muchacho de unos 14 o 15 años, ¿verdad? Y el Señor comienza a visitarlo con sueños tremendos. Sueños tremendos. Y el muchacho, siendo tan joven, comienza a preocuparse por, digámoslo así, por la vida espiritual, o sea, por la conducta de su familia. Y se convierte en el sacerdote de la familia, o sea, en el que amonestaba inclusive a sus hermanos, siendo de los más pequeños, el que amonestaba a sus hermanos y el que le hablaba a su padre sobre la mala conducta de sus hermanos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué fue lo que sintieron sus hermanos contra él? Envidia, celos, disgustos, se irritaron y lo consideraban cuántas cosas y cuántos epítetos. Pero parece que a él no le afectaba esto en lo más mínimo. Él le decía a su padre que sus hermanos no andaban bien y su padre los llamaba para que ellos corrigieran sus defectos o enmendaran sus vidas. ¿Sí? El más pequeño, de los más jóvenes, se convirtió el muchachoncito aquel en el que los amonestaba y que llevaba hasta su padre, repito, estas noticias desagradables acerca de la conducta de ellos. Y las cosas fueron complicándose, aparentemente, para este muchacho. Y llegaron a sentir un desprecio tan grande hacia él que llegaron a aborrecerle y a odiarle y a desear lo peor para él.
¿Qué fue lo que desearon? Y del deseo pues se pusieron de acuerdo para cometer los ultrajes más grandes y hubieran sido capaces hasta de matarlo, pero Dios no lo permitió. Y cometieron, según ellos, algo que fue o que era considerado como peor aún que la misma muerte: el venderlo como esclavo, y se lo llevan a Egipto. Ya conocemos la historia. ¿La conocemos? ¿De quién estamos hablando? De José. Conocemos la historia. Y los hermanos creyeron que ya José, después de haberlo vendido a los ismaelitas como esclavo, y los ismaelitas a quién, a saber a quién le iban a vender a aquel esclavo, a dónde iría a parar, hasta dónde. Ellos pensaron que ya se habían ¿cómo decir?, liberado, o ya. José no aparecería jamás en la vida de esta familia. En la vida se puede decir, ¿no? Pero Dios, ¡qué grande es Dios! ¿Y cómo prepara a sus hijos? No importa la edad. Cuando Dios capacita, no importa la edad. ¿O importa la edad? No. Lo que importa es la iluminación de Dios, o sea, que Dios capacite, que Dios dé sabiduría, que nos dé inteligencia espiritual. ¿Sí? Y allí en Egipto conocemos la provocación de aquella mujer, y él no. Porque no podía, lo dijo él, no podía él defraudar a su señor, hacer que su señor, que su amo, también diríamos, perdiera la confianza que en él había depositado, y especialmente no podía pecar contra Dios. ¿Cuál fue su interés especial? Mantenerse limpio, sin pecar contra Dios. Ese fue su interés especial, porque él se distinguió en muchas cosas. La casa de Potifar prosperó de una manera admirable, ¿verdad? Crecieron las riquezas de este hombre. Era un muchacho inteligente, pero su verdadera sabiduría fue probada, demostrada y probada cuando él rechazó a aquella mujer, cuando no quiso de ninguna manera pecar contra Dios, ni manchar su vida espiritual y moral. No puedo. Y hubo lucha grande, pero no puedo. Y prefiero cualquier otra cosa a pecar, a mancharme, a ensuciarme. Los jóvenes de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, no pueden permitir de ninguna manera que el pecado llegue a sus vidas. No, sencillamente no. Y siempre no. Y huir de toda provocación o de toda tentación, y mantenerse en delante de Dios y de los hombres. Y hubo calumnia espantosa allí, que fue lo que provocó que él fuera encarcelado, pero convenía que fuera encarcelado. Sí, claro que sí, porque lo que Dios hizo con José ahí en la cárcel fue algo precioso. Siendo un preso, llegó a ser el jefe, el encargado. Y ahí Dios le da el sueño a aquellos funcionarios de Faraón, ¿no?
el copero y el panadero, y él interpreta los sueños. Y al fin, cuando plugo a Dios, cuando fue la voluntad de Dios, se acordó el copero de que aquel santo de Dios había interpretado correctamente su sueño. Y es llamado por Faraón porque no los demás, ni sabios, ni adivinos, que otra gente había por allí, ni astrólogos, ninguno de ellos. Solamente el esclavo, el prisionero, ¿no? Estaba en la prisión, estaba en la cárcel. Solamente él pudo interpretar el sueño de Faraón. ¿Por qué? ¿Por qué un esclavo? ¿Por qué un preso, uno que había sido acusado por haber cometido un delito enorme? Y sin embargo, aún Potifar sabía que él era inocente. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y el carcelero, el jefe de la prisión, vio algo tan grande en este joven, en este muchacho. Algo tan grande, que las cosas comenzaron a cambiar. Estando aún en la cárcel. Gloria a Dios. Y al fin, el joven puro, el joven que no había pecado, el joven que había mantenido su integridad, el joven limpio, fue llamado para ocupar uno de los más altos lugares. Después de Faraón, él. Y además se le comisionó la enorme responsabilidad de almacenar todo el alimento que se necesitó para hacerle frente a la hambruna espantosa aquella. No solamente se salvaron o no murieron a causa de ella los egipcios, sino todos los pueblos de alrededor. Y entre ellos, su padre y sus hermanos. ¡Gloria a Dios! Conviene entonces que nosotros, que tú y que yo, seamos limpios. ¿Conviene? ¿Le conviene eso a la iglesia? ¿Le conviene al pueblo de Dios que nosotros nos mantengamos en verdadera limpieza? No ciertos espacios, no en ciertas cosas. Hay quienes son muy celosos en algunas cosas, pero en otras no. Y nosotros tenemos que ser celosos y cuidadosos y verdaderamente escrupulosos en todas las cosas, en todos los aspectos, digámoslo así también. Limpiar todos, diríamos en México, y cada uno de los espacios que conforman nuestra vida espiritual. ¡Gloria a Dios! ¿Celosos con el sábado? ¿Celosos con las imágenes? ¿Celosos con cuántos mandamientos más hay? Muchos. Mencionen el adulterio. Celosos en este sentido. Muy celosos. Aunque se nos juzgue. Muy celosos. Pero celosos también en el asunto del hurto, respetando hasta lo más, ¿qué? Insignificante de nuestros hermanos. Porque, lo dijo, creo que fue Santiago Tomás, que el que ofendiera en un punto es hecho culpado de todos. Entonces tenemos que atender todos los espacios de nuestra vida espiritual, con celo, con verdadero celo de Dios, como este joven.
para que el Señor nos lleve hasta donde Él quiera. ¿En beneficio de cuántos? De muchos. De muchos. Porque todos los que estén cerca de un hombre espiritual, de un hombre limpio, se benefician. El entorno se vuelve maravilloso. ¡Gloria a Dios! Pero al hombre sucio todo el mundo le teme. ¿O no le teme? Ay, peligroso. Y creo que hasta olería mal. Pero el hombre limpio huele bien. Ay. ¡Olor! ¿Olor de qué? De santidad. Olor de Dios. El olor gratísimo del Espíritu Santo abundando en la vida del que sea fiel y huya del pecado. ¡Gloria a Dios! Debemos glorificar a Dios. Debemos hacerlo. ¿Sigo? Hay otro caso. Y el carácter es distinto completamente, pero qué muchacho aquel también. Qué muchachito. Niñito. Pero desde que llegó allí al templo, más que dispuesto a servir al sacerdote, y yo creo que a todos los que demandaran de él algún favor, y no había casi que terminado de cumplir con alguna tarea cuando ya se presentaba el sacerdote y le decía: ¿qué más? ¿Otra cosa para hacer? Bueno, esta otra cosa. Y esta otra cosa, no solamente limpiar o mantener aquello con la leña necesaria para los sacrificios, sería aquello nomás, el aceite a las lámparas, todo. De manera que el sacerdote dijo: bueno, ¿y este muchachito? ¿Qué clase de muchachito este? ¿Qué es esto? ¿Qué muchachito? ¿Y qué carácter de joven, de niño, de adolescente, de jovencito? Él sabía que los hijos del sacerdote andaban mal y no quiso tener problemas con ellos. Y por lo menos la palabra de Dios no recoge que él alguna vez los haya amonestado con palabras. Parece que él era de un carácter tímido y entonces prefirió, en lugar de amonestar a estos varones peligrosos, prefirió convencerlos del pecado que estaban cometiendo y de la conducta impropia que llevaban, viviendo una vida recta y correcta. ¿Creen ustedes eso? ¿De quién estamos hablando? Hay gente así y son muy buenos. Y el primero de los casos que mencioné, bueno. ¿Qué dicen de José? Bueno. ¿Y qué dicen ahora del otro? ¿Cómo se llamaría el otro? ¿Qué nombre tenía? Samuel. Distinto carácter, el otro amonestando y cayó mal. Y el chamaquito amonestándonos todo el tiempo y soñando, el soñador. Y el otro sin decir ni palabra, pero trabajando y viviendo una vida, ay, Dios mío, más que limpia en la casa de Dios. Gloria sea su nombre. Al extremo de que cuando ya crece y el Señor lo visita, no conocía ni la voz de Dios, pero al fin llegó a conocerla. ¿Sí? Y comienza a realizar su obra. Ya para terminar, voy a ir, como decirles, desglosando eso es. Porque el tiempo, miren cómo corre de veloz el tiempo. Qué vida, qué maravilla, qué cosa más preciosa. Creo que ya fueron de sus últimos discursos y de sus últimas palabras. Y les dice más o menos así: ayúdenme. Ya yo soy viejo y cano, como yo. Viejo y cano. ¿Cómo me ven? ¿Viejo y cano me ven a mí? No,
A Samuel, eso fue Samuel. Yo ya soy viejo y cano, pero escuchen esto: atestiguad, atestiguad. Si yo alguna vez haya tomado el asno o cualquier otra cosa, atestiguad si yo he hurtado, he robado, o me haya debilitado a causa del soborno o el cohecho, creo que también dice, el cohecho. Atestiguad contra mí. ¿Y cuál fue el testimonio de todo el pueblo? Nunca, jamás has tomado ni el buey ni el asno, ni te has dejado sobornar, porque el hombre vivió en limpieza para Dios, honrando a Dios y ayudando al pueblo de una manera preciosa, recibiendo revelaciones, escuchando la palabra de Dios. El testimonio de la palabra de Dios es sobre Samuel que Jehová no dejó caer, creo que dice así la escritura, en tierra ninguna de sus palabras. Lo que quiere decir que todas las profecías de este gran hombre de Dios se cumplieron, demostrándose con ello que efectivamente aquello era palabra de Dios, palabra verdadera. ¡Qué maravilla! Desde Dan hasta Berseba, efectivamente todos supieron que aquel fue un verdadero profeta de Dios, porque se cumplieron todos sus dichos o todas sus profecías. Todas las palabras que pronunció fueron de Dios, palabra verdadera. ¡Gloria a Dios! ¿Y esto dónde tenía su fundamento? En la limpieza espiritual y moral de este hombre. ¡Gloria a Dios! Y cuando murió, lo lloraron y reconocieron que aquello había sido una de las pérdidas más sensibles. Samuel. Le conviene a la iglesia que nosotros, como integrantes de ella, seamos como estos hombres, limpios. Entonces, vayamos siempre a la palabra de Dios, porque ella es la que nos limpia. Y para ser más útiles cada día, ¿qué debemos hacer? Para llevar más frutos, lo dice ahí la escritura también que fue escogida. Permanecer en Él. Y al que lleve más frutos, al que lleve una vida más fructífera, o sea, más útil en la iglesia, el Señor le limpiará. Miren qué bendición. Ese es el testimonio más grande que puede haber aquí. Testimonio personal. El testimonio tuyo, el testimonio mío, el testimonio a través de nuestras vidas llenas de frutos. Saber que el Señor nos haya limpiado, que nuestra vida es recta, es correcta. ¿Me explico? ¿Me entienden? Cosa más linda. Y la palabra de Dios es lo único que nos puede limpiar. Vayamos a ella. Iremos a la palabra. Iremos a la palabra. Ya para concluir, como decía Antonio anoche, no terminaba. Ya para concluir. ¿Dónde está Antonio? Muy buen mensaje también el de anoche. Pero se están gozando esta noche también. No puedo dejar de mencionar, no puedo dejar de mencionar a esa gran compañía. Esa gran compañía
después de hacer mención especial de los 144,000 elegidos o escogidos, pero después de aquellos 144,000, vio el teólogo una gran compañía de hombres y mujeres de todas naciones, de todas tribus, de todas lenguas, de todos pueblos, que con palmas en sus manos, ¿qué hacían? Alababan al Cordero delante del trono y se unieron a ellos. ¿Quiénes se unieron? Los ancianos aquellos. 24 ancianos y los ángeles también se unieron. Ay, qué lindo. Esas coronas, rendían sus coronas. ¿A quiénes rendían sus coronas? Al Rey de Reyes y Señor, al que nos limpió, al que nos limpió, gloria sea su nombre, al que nos limpió, Jesucristo, el único que puede limpiarnos es Jesucristo. Rendían sus coronas y le alababan. Y estos, preguntó el anciano al teólogo, ¿no? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Tú lo sabes, tú lo sabes. Sí, lo sé, claro. ¿Quiénes eran aquellos? Los que habían venido de grande tribulación. De grande tribulación. Se habla de una gran tribulación. Yo creo que desde que nos iniciamos en el camino del Señor, el enemigo de nuestras almas comienza a sonarnos, a azotarnos, y somos atribulados. Atribulados todo el tiempo, lo dijo Pablo. Ay, Dios mío. Atribulados todo el tiempo. Estos son los que han venido de grande tribulación, pero han lavado, y además de lavarlas, emblanquecido en la sangre del Cordero. ¡Gloria a Dios! ¿Y cuánta bendición recibirán? ¿Cuánta bendición recibirán? Dice que además de muchísimas cosas que menciona, como bendiciones especiales que el Señor concederá a esta gran compañía, que allí quiero estar yo, en esa gran compañía. ¿Y tú? ¿Y ustedes? ¿Todos? Todos queremos estar en esa gran compañía para poder modificar el título, porque el título del mensaje es Mi gran empeño. ¿Y ahora cómo debe ser el título? Nuestro gran empeño. Gloria a Dios. Nuestro gran empeño. Yo quiero estar en esa compañía y quiero tener una palma de esas palmas y quiero rendir. O sea, los que rendían eran los ángeles, con las palmas esas alabar al Cordero que fue inmolado por nosotros y que su sangre, como ya lo hemos dicho, es lo que nos limpia de todo pecado. Y seremos llevados a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará nuestras lágrimas. Y viviremos felices por la eternidad en la patria donde no habrá allí nada que sea, ¿cómo? Sucio o abominable. Sucio. Ni que diga mentira, muchachos, mentira. Hay otra cosita aquí, pues, dispénseme. Es que uno, aunque quiera, me está pasando lo del... Ya voy a terminar. Pero hay un detallito aquí para que lo graben bien, se lo graben bien. Porque estamos en tiempos muy difíciles. Escuchen esto, tiempos muy, muy difíciles. Ya casi para cerrar la gran revelación aquella del Apocalipsis, nos dice esto, que a mí me ha gustado y me ha preocupado y me ha hecho pensar mucho en ello. Ayúdenme. El limpio, un momento, no, comencé mal. El sucio. Búsquenme ahí en el Apocalipsis, por favor, para que todos meditemos seriamente en esto.
El que hizo eso, Raquelita, ponte de pie. A ver, unámonos tú y yo. El que es injusto, sea injusto todavía. Esa gente vive así, amando el pecado, es su delicia pecar. Y el sucio, ensúciese todavía, porque el cieno, eso es lo que le gusta a los sucios, ¿no? El pecado. Pero el justo sea todavía justificado, y el santo se santificará más cada día hasta el final. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque no es posible aquí la mediocridad. Tenemos que salir de ese estado de tibieza, creo que lo dice también en el Apocalipsis. Tenemos que salir de ese estado de tibieza y llegar a ser ¿cómo? Fríos. Llegar a ser fríos. No, ¿cómo entonces? Calientes, santos, completamente santos, como nuestro Dios es santo, para poder estar con Él un día en el reino de los cielos. Dios os bendiga a su pueblo, Dios os bendiga a sus hijos, y no olvidemos que nuestro gran empeño, ¿cuál debe ser? Limpiarnos todos en la sangre o con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador. Que Él les bendiga.